Día lunes 20 de octubre del 2025, bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes aportar tu ayuda económica vía PayPal o por medio de QR Bitcoin. El PayPal lo encontrarás en la descripción del contenido y el QR Bitcoin en la portada de este episodio. Envías y pones asunto de tu envío, el motivo del envío, algo así como colaboración, hablen del tema que me gusta, para que se tomen un cafecito, aporte para su podcast, esto con fines de control interno. También recuerda, puedes hacer publicidad a través de este espacio. Si estás interesado, en la descripción está el correo electrónico. Escríbenos, será muy grato saber de ustedes. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Pandora, Apple Podcast. Estamos en casi todas como Noticias El Salvador SB. Bueno, pues entramos de lleno a la actualidad de este lunes 20 de octubre de 2025. Hoy tenemos sobre la mesa una mezcla interesante, noticias clave a nivel internacional y también en El Salvador, repasando un poco lo más destacado de hoy y del fin de semana. Y, claro, no podía faltar una mirada al pulso de Bitcoin. Nuestra misión hoy, bueno, pues destilar lo esencial, intentar conectar los puntos y entender un poco qué significa todo esto. Exacto. Vamos a desgranar los titulares más relevantes, buscando esas conexiones entre lo que pasa afuera y lo que ocurre aquí en casa. Y en el mundo cripto, pues, a ver, analizaremos qué hay detrás de los últimos movimientos de precio y qué nos dice el sentimiento del mercado ahora mismo. Perfecto, pues venga, arranquemos con la mirada internacional. ¿Qué capta la atención hoy, lunes 20 de octubre? ¿Y qué ecos nos llegan del fin de semana? Pues mira, sin duda un titular importante viene de Bolivia. Rodrigo Paz ha ganado las elecciones presidenciales. Esto supone un giro político, bastante significativo, después de 2 décadas de gobiernos de izquierda. Más allá del resultado, habla de una Bolivia como con ganas de cambio, ¿no? Aunque llena de desafíos económicos y sociales para el nuevo presidente. Habrá que ver cómo reconfigura esto las alianzas en la región. Vaya cambio en Bolivia, sí. Y en Rorrona, una noticia casi de película. El Museo del Louvre en París, cerrado hoy. ¿Qué ha pasado ahí? Pues un robo de joyas. La verdad es que bastante espectacular durante el fin de semana. Lo describen como muy sofisticado. Casi de película de James Bond, vamos. Y ha obligado a cerrar el museo hoy lunes, para sorpresa y frustración de muchísimos turistas, imagino. Aún no hay muchos detalles sobre el valor exacto o cómo lograron entrar y salir. Tiene tela. Increíble. También en Europa, pero en Italia, una fecha señalada. Giorgia Meloni cumple 3 años como primera ministra. Así es. Un hito notable si consideramos la tradicional fragmentación política italiana. Se la describe como una figura que ha logrado cierta estabilidad y popularidad, manteniendo una postura firme y, cercana, según algunas fuentes, a figuras como Donald Trump. 3 años en el poder en Italia no es poca cosa, la verdad. Cierto. Cruzando el charco, una noticia que afecta directamente las relaciones en América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio importante el fin de semana. ¿Verdad? Sí, el sábado 19 de octubre anunció el cese de la ayuda financiera a Colombia. La razón que dio es una acusación directa de fomentar la producción de drogas. Esta decisión es, un golpe considerable y podría tener repercusiones económicas serias para Colombia, además de tensar las relaciones diplomáticas en un momento delicado. Una decisión con mucho peso, sí. Y en Oriente Medio, aunque la noticia original es de hace unos días, del 13 de octubre creo, es fundamental mencionarla por su impacto. Totalmente. Se trata de la firma de un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Esto vino seguido de la liberación de los últimos rehenes vivos que tenía Hamás. Y por parte de Israel, la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos. Es un paso crucial, ¿sabes? Una luz de esperanza en un conflicto devastador, aunque la situación sigue siendo muy frágil y la reconstrucción será un desafío enorme. Ojalá sea un paso firme hacia la paz. Y para cerrar este bloque internacional, un problema tecnológico que está afectando a muchos servicios hoy mismo. Sí, una avería global en Amazon Web Services, AWS, la plataforma en la nube de Amazon. Esto está causando problemas en multitud de servicios online, desde plataformas de trabajo hasta, fíjate qué curioso, la venta de entradas para conciertos como los de Aitana o La Oreja de Van Gogh, que se han visto retrasadas.
Es un recordatorio de nuestra dependencia de estas infraestructuras digitales, sí. Vaya día para AWS, desde luego. Y para tener ya el panorama completo, ¿algún otro punto clave del fin de semana a nivel internacional? ¿Así rápido? Muy brevemente. Se están haciendo preparativos para una cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Budapest. Un encuentro que genera expectativas. Por otro lado, Estados Unidos informó haber abatido a presuntos narcotraficantes vinculados al ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, en una operación en el Caribe. Y una nota curiosa y polémica. El presidente Trump compartió un video generado por inteligencia artificial donde se le representa como un rey, con corona y manto, lanzando, excrementos desde un avión caza, aparentemente como respuesta a protestas masivas en su contra. En fin. Desde luego, un fin de semana movido internacionalmente. Pasemos ahora a El Salvador. ¿Cuáles son las claves de la actualidad nacional hoy y durante el fin de semana? Pues empecemos por seguridad. Según las cifras oficiales, el fin de semana cerró sin homicidios reportados a nivel nacional. El Ministerio de Seguridad también ha mencionado planes para 2026 que incluyen mejoras tecnológicas, de infraestructura y movilidad para la policía. Sin embargo, hay un contraste importante. Un informe del diario de hoy señala que se registran en promedio 18 hurtos y robos diarios. Son como dos caras de la misma moneda de la seguridad ciudadana. Es un contraste llamativo, sí. ¿Alguna novedad legislativa en este ámbito? Sí, relevante. El 19 de octubre entró en vigor la nueva ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Es una herramienta legal más robusta que busca alinear al país con estándares internacionales en la lucha contra el crimen financiero, digamos. Entendido. Y en el terreno económico, hay cifras de crédito, noticias del agro y algo sobre Bitcoin a nivel local, ¿verdad? En efecto. Por un lado, los créditos otorgados por el sistema financiero superan ya los $20,000 millones. Esto se interpreta como una señal de dinamismo económico, ¿no? De gente y empresas pidiendo prestado para invertir o consumir. En el sector agrícola, el cacao salvadoreño tuvo una buena vitrina en Tokio, parece que despertando el interés de más empresas japonesas. Y la noticia que conecta con el mundo cripto. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, anunció la creación de un banco Bitcoin en el país. Aún faltan detalles sobre cómo funcionará exactamente, pero es un paso más en la apuesta gubernamental por esta criptomoneda. Un banco Bitcoin. Eso seguro que dará que hablar. Pero no todos son buenas noticias en economía, ¿no? Hay algunas señales de alerta. Correcto. La organización Acción Ciudadana ha advertido que El Salvador estaría incumpliendo compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, el FMI. No se especifican cuáles exactamente, pero es una señal de alarma de cara a futuras negociaciones o financiamiento. Además, persiste un problema estructural. La producción nacional de granos básicos, lácteos y carne sigue sin ser suficiente para cubrir la demanda interna, lo que implica dependencia de las importaciones. Eso afecta directamente al bolsillo y a la seguridad alimentaria, claro. ¿Algún otro punto económico delicado? Pues sí, la Asociación Cafetalera de El Salvador, ACAFESAL, está en negociaciones para conseguir nuevas prórrogas en sus deudas y así evitar embargos. Esto refleja las dificultades que atraviesa el sector cafetalero. Y en el ámbito empresarial y ambiental, una investigación de la Fiscalía General de la República mantiene inmovilizado por orden judicial el relleno sanitario de Mides. Una situación que podría tener implicaciones en la gestión de desechos si se prolonga mucho. Temas complejos, sí. Saltemos al ámbito social y político. Hay datos preocupantes sobre deportaciones y también denuncias relacionadas con el régimen de excepción. Sí, son temas delicados. La Dirección General de Migración y Extranjería informó que Estados Unidos ha deportado a más de 40,000 salvadoreños desde 2022. Lo más duro es que casi el 20% de ellos eran menores de edad. Y vinculado a la situación interna, el diario de hoy recoge denuncias de familias sobre 6 salvadoreños que fueron deportados desde Estados Unidos y al llegar a El Salvador fueron detenidos bajo el régimen de excepción y ahora están desaparecidos. Las familias creen que están en cárceles, pero no les dan información. Es muy preocupante. Eso es muy grave, sí. Y también se reportó el fallecimiento de un docente. Lamentablemente sí. Se trata del profesor Manuel Mira, quien falleció 22 días después de ser liberado de prisión, donde estuvo detenido bajo el régimen de excepción.
Su familia denuncia que sufrió maltrato durante su encarcelamiento y que eso deterioró gravemente su salud. Según se informa, es el segundo maestro que fallece en circunstancias similares recientemente tras ser liberado. Historias muy duras que reflejan realidades complejas. Otros apuntes sociales. Algunos datos y noticias más, sí. Las proyecciones demográficas indican que la población salvadoreña alcanzará su punto máximo en unos 14 años y a partir de ahí comenzará a disminuir. El gobierno califica la educación pública como una línea estratégica para el desarrollo social. Por otro lado, una investigación de la Universidad de El Salvador, la UES, encontró niveles preocupantes de 4 tipos de metales pesados en peces y agua del lago de Huija. Esto plantea riesgos para la salud y el ecosistema, claro. Y una nota triste sobre fauna. Los últimos monos araña del país, que habitan en el área natural protegida Chaguantique, en Usulután, se encuentran en estado de abandono según una denuncia de El Diario de Hoy. El medio ambiente y las infraestructuras también han sido noticia por las lluvias y los sismos. Sí, Protección Civil emitió alerta naranja por lluvias intensas durante el fin de semana y se espera que las tormentas eléctricas continúen al menos un par de días más. De hecho, el Ministerio de Educación había suspendido clases presenciales por las lluvias, pero parece que ya se reanudaron hoy. Además, se ha registrado un enjambre sísmico en la zona fronteriza con Guatemala, con más de 280 temblores en las últimas 24 horas. La mayoría de baja magnitud, pero mantienen en alerta a la población, lógicamente. Y bueno, continúan los trabajos de mitigación en los taludes de la carretera Los Chorros, un punto siempre crítico. Vale, perfecto. Antes de pasar a Bitcoin, hacemos una breve pausa para recordar algo importante. Así es, queremos recordar que este espacio es posible gracias a las colaboraciones de quienes nos escuchan. Si desean apoyar nuestro trabajo, bueno, pues pueden hacerlo de forma sencilla a través de PayPal, encontrando el enlace en la descripción de este contenido, o también escaneando el código QR de Bitcoin que aparece en la portada. Cualquier aporte, por pequeño que sea, es muy valioso y nos ayuda a mantener la continuidad y la calidad. Y también, para quienes tengan un negocio o servicio, ofrecemos espacios publicitarios. Si hay interés, pueden escribirnos al correo electrónico que también figura en la descripción. Gracias de antemano por considerar apoyar este proyecto. Retomamos. Ahora sí, pongamos la lupa sobre Bitcoin. Hoy lunes vemos un repunte interesante después de unos días movidos. ¿Qué está pasando en el mercado? Exacto. Parece que empieza la semana con algo de verde. Bitcoin, por encima de los $111.000, ¿es un respiro real o solo una trampa? ¿Cómo lo ves? Es la gran pregunta, ¿verdad? Bitcoin ha recuperado terreno, sí, superando esos $111.000, una subida de más del 3% en las últimas horas. Esto alivia un poco después de la fuerte caída del 10 de octubre, cuando vimos precios tocar los $102.000 en algunos exchanges. El famoso índice de miedo y avaricia sigue en miedo, pero ha subido un poquito. Hoy está en 30 puntos, mejorando desde el mínimo de 22 del viernes, que fue el nivel más bajo desde abril. Así que sí, hay cierto alivio. Vale, hay alivio, pero la pregunta clave es si esto tiene fuerza para seguir subiendo o si volveremos a caer. ¿Qué argumentos hay para el optimismo? A ver, por el lado positivo, vemos un repunte en el apalancamiento en los mercados de futuros. Es decir, más gente apostando a que el precio subirá, aunque según la firma CryptoQuant lo hacen con cautela. El índice de fuerza relativa, el RSI, que mide la velocidad de los cambios de precio, está bastante alto, en 84.19. Esto indica fuerte presión compradora reciente, aunque ojo, también puede ser señal de que el precio ha subido muy rápido y podría corregir, lo que se llama sobrecompra. Interesante lo del RSI. ¿Algún analista ve potencial alcista claro? ¿Alguna predicción concreta? Sí, algunos sí. Por ejemplo, el analista Crip Nuevo sugiere que si el precio sigue subiendo, podríamos ver una contracción de posiciones cortas, un short squeeze. Esto ocurre cuando muchos que apostaron a la baja, las posiciones cortas, se ven forzados a comprar para limitar sus pérdidas, y eso impulsa el precio aún más. Señala la zona entre $116.000 y $117.000 como un área donde hay muchas de estas posiciones cortas que podrían ser liquidadas. Otro inversor, Ted Pillows, marca los $112.000 como el nivel clave que Bitcoin necesita recuperar y mantener para seguir subiendo. Además, factores externos como los temores sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China o los bancos regionales parecen haberse calmado un poco, lo que suele ayudar a activos de riesgo como Bitcoin. Entendido. Señales alcistas con matices, entonces.
pero también hay voces más cautelosas o directamente bajistas, ¿no? ¿Qué argumentos ponen sobre la mesa estos? Desde luego. Y son argumentos a tener en cuenta, ¿eh? El trader conocido como Román, por ejemplo, sigue siendo muy crítico con esta subida. Señala que el volumen de operaciones es bajo, lo que para él indica poca convicción real detrás del movimiento. No hay fuerza, digamos. Además, apunta a divergencias bajistas en indicadores como el propio RSI y el MACD en gráficos de largo plazo, como el mensual. Esto sugiere que, aunque el precio suba, el impulso subyacente se está debilitando. Como que no acompaña. ¿Y cuál es su escenario más probable? ¿Qué cree que pasará? Pues Román advierte que este rebote, incluso si llega a los $118,000, podría ser simplemente parte de un patrón bajista más grande conocido como cabeza y hombros. Y lo más importante para él, insiste en que esa larga mecha, la sombra inferior de la vela en el gráfico, que dejó la caída hasta los $102,000 el 10 de octubre en Binance, todavía necesita ser rellenada. En lenguaje técnico, esto significa que cree muy probable que el precio vuelva a caer para probar esos niveles más bajos de $102,000 en el futuro. O sea que, según él, la caída podría no haber terminado aún. ¿Algún otro dato que apoye esta cautela? Sí, los datos de los productos cotizados, los ETPs de criptomonedas, como los ETFs, la semana pasada vieron salidas netas de dinero por valor de $513 millones. Esto rompe una racha de 2 semanas de entradas. Bitcoin fue el más afectado, con $946 millones saliendo específicamente de sus ETPs. Esto reduce las entradas netas en lo que va de año a 29.300 millones. Curiosamente, Ether, ETH, la segunda cripto vio entradas por 205 millones. Quizás algunos inversores aprovecharon la caída para comprar ETH, ¿no? James Butterfield, de la gestora CoinShares, matiza que, aunque hubo salidas, el pánico en el mercado de ETPs fue menor que en el mercado al contado, el spot, durante la caída. El flujo de dinero institucional dando señales mixtas, entonces. Y mientras tanto, sigue el eterno debate. ¿Bitcoin u oro? ¿Qué se dice ahora? Ese debate nunca muere. Anthony Pompliano, una figura conocida en el mundo cripto, lo reavivó hace poco en redes sociales. Señalaba que mientras el oro ha subido un respetable 15% este año, alcanzando un nuevo récord el viernes pasado cerca de los $4.380 por onza, bueno, pues Bitcoin ha duplicado su precio en el mismo periodo, a pesar de toda su volatilidad. El argumento de Pompliano es que, si bien el oro tiene una historia milenaria como reserva de valor, Bitcoin podría ser relativamente mejor en el futuro digital. ¿Por qué? Por su escasez programada y verificable, solo habrá 21 millones, su transparencia en la blockchain y su naturaleza digital nativa, frente al oro físico, cuyo suministro depende de la minería física. Es una discusión interesante sobre qué activo protegerá mejor el poder adquisitivo en la era digital que vivimos. Una perspectiva interesante sobre la reserva de valor, sí. ¿Y qué pasa con las demás criptomonedas, las altcoins? ¿Están siguiendo a Bitcoin en esta subida o van por libre? Pues algunas sí, y con bastante fuerza hoy. Floki, una meme coin, sube más del 20%. Synthetix SNX, un proyecto DeFi, casi un 20%. Y fuera de las 100 principales, vemos subidas espectaculares como Bounce, Auction, con hasta un 60%, y Bio también con ganancias notables. O sea, hay movimiento. Sin embargo, el panorama general de las altcoins sigue siendo, débil. El llamado índice de Alt Season, temporada de altcoins, que mide si las altcoins lo están haciendo mejor que Bitcoin, sigue muy bajo, en 28 puntos sobre 100. Y una cesta que agrupa a las 50 principales altcoins sigue por debajo de los niveles que tenía antes del mínimo del mercado bajista de 2022. Entonces, aún no es el momento de las altcoins. No hay alt season a la vista. Parece que no, de forma generalizada no. Según el analista Rekt Capital, la dominancia de Bitcoin, el porcentaje del mercado total de cripto que representa Bitcoin, que está ahora sobre el 59,6%, ha perdido su tendencia alcista a largo plazo. Ahora el 60% actúa como resistencia. Si rompiera hacia abajo el soporte clave del 57,68%, ahí sí podríamos ver el inicio de una alt season más significativa, donde el dinero fluya más hacia las altcoins. Pero de momento Bitcoin sigue siendo el rey y marca el ritmo del mercado. Vamos. Muy claro. Entonces, recapitulando los puntos clave a vigilar en Bitcoin. Esa resistencia inmediata en $112,000, la posible zona objetivo alcista de $116,000, $118,000 por esas liquidaciones de cortos, pero sin olvidar el soporte crítico derivado de la caída reciente, cerca de los $102,000.
También será importante ver qué hace la dominancia de Bitcoin respecto a ese nivel del 57,68%. Y, por supuesto, atentos a los datos macroeconómicos de Estados Unidos esta semana, sobre todo el dato de inflación, el IPC, del viernes que puede mover los mercados. Exacto. Esos son los niveles y factores a tener en el radar en los próximos días, sin duda. Bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso hoy. Desde el cambio de timón político en Bolivia y ese misterioso robo en el Louvre, hasta la radiografía de la seguridad, la economía con sus luces y sombras y los desafíos sociales en El Salvador. Y finalmente, esta inmersión en el volátil pero siempre interesante mercado de Bitcoin. Sin duda, un lunes cargado de información. Es interesante observar cómo las noticias locales de El Salvador, el crecimiento del crédito versus los déficits productivos, esa relación tensa con el FMI mientras se anuncia un banco Bitcoin, se conectan con el panorama global. De incertidumbre económica y tensiones geopolíticas, un contexto que también agita los mercados de activos como Bitcoin, claro. Y esa conexión nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? En este entorno global de incertidumbre económica, tensiones, debates sobre inflación, ¿logrará Bitcoin consolidarse como ese refugio digital o reserva de valor alternativa que algunos defienden con fervor, como comentabas de Pompliano? ¿O por el contrario, su propia naturaleza volátil, su sensibilidad a eventos como caídas de plataformas o cambios regulatorios, seguirá siendo el principal freno para que se adopte de forma masiva como una reserva de valor estable, al estilo de la percepción histórica que tenemos del oro, por ejemplo? Es la gran pregunta que sigue abierta y que, seguiremos explorando aquí. Gracias por acompañarnos en Noticias El Salvador SB. Recuerden que pueden colaborar con nosotros a través de PayPal o con Bitcoin vía QR Code. Los detalles están en la descripción y portada. Si están interesados en publicitar su producto o servicio en este espacio, contáctenos por correo electrónico. Su apoyo es fundamental para seguir ofreciendo contenido de calidad. Hasta la próxima. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Pandora, Apple Podcast. Estamos en casi todas como Noticias El Salvador SB.